Bienvenidos a Visión Extra. Mi nombre es Natalia Stanchi. Hoy me toca conducir esta primera edición del Seminario de Comunicación Convergente. Si estás viendo esto, es porque estás en uno de nuestros canales de Estación ISER, la plataforma de contenidos digitales del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. En cada uno de nuestros programas vamos a tratar diversos temas relacionados a la comunicación y a los nuevos escenarios. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tus dudas y tus propuestas y súmate a todas nuestras redes sociales como Estación ISER. Estamos con Jessica Bernardú, licenciada en Comunicación, es emprendedora, tiene un posgrado en Industrias Culturales y Comunicación Convergente, es la directora, es socio cofundadora también de Cadero y la directora de Trending Topic. Bienvenida, muchas gracias por venir y dada toda tu experiencia, ¿podés contarnos qué implica conducir y dirigir una radio online? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, hay muchos desafíos para emprender en el mundo de la radio online. Uno de ellos es pensar para qué quiero montar una radio y cómo la voy a sostener, más allá de la producción de contenidos y la circulación de estos, y cómo contactar con cada una de esas audiencias. Creo que hoy el mayor desafío para cualquier emprendedor que se inicie en radio online es pensar cómo hacer llegar sus contenidos con la sobreinformación a la que estamos acostumbrados para que realmente esas audiencias hagan crecer nuestras propuestas radiofónicas. Así que bueno, en ese sentido, el desafío es todos los meses, mirando la planilla de codificación, los algoritmos, que es lo que nos arrojan los servidores, para ver cuáles son esos contenidos que pegan mejor y cuáles son los canales por los que distribuimos ese material. Así que pensando en muchas etapas, en el sostenimiento de la radio, en hacer crecer las grillas, y también pensar en que esos contenidos no solo se consuman en Argentina, sino que la magia de la radio online tiene que ver con expandir los mercados como industria de contenidos. Es muy importante pensar que también hacia afuera hay productos marca país que son súper interesantes, podcasts de tango, de arquitectura, cada vez mucho más segmentados y específicos, que en el exterior son muy bien recibidos. Nosotros en el espacio de Cadero, que es la Cámara Argentina de Radios Online, tenemos una plataforma que es la Red Federal de Contenidos Radiofónicos, que a su vez, donde todos los socios cuelgan sus podcasts, sus recortes, sus entrevistas, sus programas, sus micros, a su vez está integrada en una plataforma más grande que es la Red Iberoamericana de Medios Digitales, donde cada país está segmentado de esa manera, aporta contenidos de calidad de su país de origen. Con lo cual empezamos a mostrar, a visualizar una Big Data de contenidos radiofónicos que empieza a circular más allá de nuestras fronteras. Esto es maravilloso y es casi impensado. Hace un par de décadas atrás no lo hubiésemos creído posible exportar contenidos, mostrarles al mundo de qué está hablando una radio online en Argentina, en cualquier provincia, no solo en Buenos Aires. Hay propuestas en todo el país de radios online y esto es algo maravilloso. Así que trasciende el emprendimiento personal porque lo pensamos siempre como proyectos individuales pero que están en red. Jessica, ¿y cómo se programa justamente una radio online? En esto que vos hacías referencia, ¿cuál es el contenido que se elige? ¿Cuál es la programación que se pone al aire? En el caso de Trend Topic, como es una radio cultural, lo que tratamos de hacer es una curaduría de contenidos, los temas que nos interesan a nosotros como producciones propias, y aparte convivimos con producciones independientes que se ajustan a la línea del contenido que a nosotros nos parece pertinente. Al ser una radio cultural tenemos la flexibilidad del caso, que es la cultura forma parte de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos haciendo algún tipo de consumo cultural. Por lo tanto, tratamos de traducirlo eso en los contenidos de nuestra emisora. Obviamente, la característica específica que tienen las radios online es que la grilla es una grilla líquida, no es una grilla programática, lineal, rígida, todo lo contrario. Entonces, nos podemos adaptar mucho más rápido a los gustos, preferencias o deseos de esas audiencias en relación a los temas. Ejemplo, programas de manga, de anime, de cocina, de ciencia, de historia. O sea, cada tema, cada nicho tiene una temática puntual que se dirige a una comunidad específica. Entonces trabajamos más el contenido de la carta, no tan generalista. Esa es una gran distinción también con respecto a las radios sistémicas, ¿no? Que son más generalistas. Una de los portales web, Egos Streaming, hizo una encuesta el año pasado y afirma que hasta el 2017 la radio online crece un 61% respecto de las radios FM, con un gusto en la predilección a la hora de elegir por los temas musicales. Y se da justamente entre mujeres de 20 y 30 años. Esta encuesta, este muestreo, se hizo en Europa,
y en Estados Unidos en la zona de habla hispana. Pero afirma que en Latinoamérica no se da así, que en Latinoamérica todavía tenemos tendencia a escuchar la radio en su forma tradicional. ¿Por qué crees que es así? Bueno, en realidad depende de las fuentes de información. Ahí está el modelo europeo, que tiene una tendencia más a la radio en vivo, y el modelo norteamericano, que tiene una tendencia más al consumo diferido o los podcasts. En América Latina está pasando otra cosa que tiene que ver con la necesidad de comunicación y participación en los medios de comunicación, con lo cual, si bien hay un público más grande que sigue consumiendo más tradicionalmente, de hecho hay un estudio del CINCA 2017 que se presentó hace poco, pero que tiene que ver con los consumos del año pasado, que demuestra que hay un promedio de 3 horas y media de consumo de radio en Argentina, en todas sus formas, AM, FM y digital. Entonces, la tendencia es que hay distintos segmentos. En la franja que vos mencionás de 20 a 30, sí hay un consumo vía smartphone de radio, no importa si es AM o FM, lo están consumiendo por el dispositivo móvil. En todo caso, yo haría la otra pregunta, es cómo las radios sistémicas se van a adaptar a la producción de un contenido que se adecue a la plataforma digital y no que replican lo mismo que está pasando en la AM y en la FM. Esos son los nuevos desafíos. Y con respecto al segmento más joven de la población, que es el que menos cercanía tiene con la radio tradicional, porque prácticamente no consume ese tipo de radio, sino plataformas de música, de distribución musical, como decías vos, y mucho podcast. Entonces hay como distintos segmentos con consumos diferenciados. En Argentina está pasando algo diferente al resto de la región que tiene que ver con la distribución de la conectividad, con la renovación del parque tecnológico con los smartphones, el crecimiento, el consumo, pero en ascenso exponencial de las redes sociales. Todo eso va dinamizando a la industria y eso es lo que incide en cómo te llega o cuándo te llega ese contenido para contactarte. Así que es un poco de todo. Al tener en cuenta esto que nos estás mencionando, que habla del cambio de consumo, y la manera de que cada uno va escuchando radio y distintos formatos en el ámbito digital. Entonces la pregunta es, ¿qué modelos existen para uno que va a emprender poder adaptarse a este mercado digital? Bueno, hay diferentes modelos de radios online, nosotros en la cámara lo tenemos sistematizado, eso están las radios multimedia, las que tienen algún principio transmedia, todavía no encontramos el caso, pero hay varios que tienen por lo menos el principio transmedia, las radios tradicionales solo de audio. Lo que sí vemos es una creciente tendencia a que la radio se vea, esta cuestión de en las redes sociales, en las propias páginas web, o sea, una tendencia a que la radio sea más visual que sonora. Entonces también esto es un desafío para los que van a emprender, elegir cuál es ese modelo o cuáles son las mixturas, porque a veces el caso de Trend Topic, por ejemplo, es una radio multimedia que en algunos programas se enciende la cámara y en otros no, depende del uso, si está justificado, digamos, el concepto de encender o no la cámara. De todas maneras, no sé si es un consejo, pero sí yo tendría muy en cuenta a la hora de pensar en montar una radio online, además de sostenerla y pensar los contenidos, es ir a buscar esas audiencias. ¿Cuál va a ser mi estrategia para contactarlos? Es muy difícil en el mundo de Google, donde hay mucha información y donde hay mucha oferta, hay un problema de sobreoferta de contenidos, cómo encontrar a nuestras audiencias. Así que eso es un trabajo más de etnografía, te diría, ir a buscar esa huella digital para lograr convocar el interés de esa audiencia. Y para el que va a emprender, ¿no?, que tiene que tener en cuenta todo lo que vos estás mencionando, también hay que pensar, ¿no?, que este producto tiene que ser, puede ser, depende de lo que quiera cada uno, ¿no?, pero puede ser redituable, que sea escalable, y eso tiene que ver con la sustentabilidad económica que este proyecto te permita. ¿Cómo, por ejemplo, cada modelo, o si quieres mencionar alguno, cómo es posible que se puedan sostener económicamente? Bueno, en el caso de las radios que tienen fines de lucro, concretamente tienen que ver con ingresos publicitarios, con espacios de programación, con subsidios o con alguna manera no tradicional donde un anunciante puede participar de esa emisora, que a veces tiene que ver con un aporte societario. En el caso de las radios que no tienen fines de lucro se sostienen de otra manera, por subsidios y demás. Así que hay como distintas maneras de pensarlo. Igual, insisto, hay muchas radios que mezclan esas tres componentes y lo logran. Entonces hay que pensar bien en la etapa inicial, no cuando ya está arrancado el modelo. En la etapa inicial, bueno, ¿cuál va a ser mi modelo? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cuánto tiempo podría durar al aire hasta que pase eso? Que a veces es una pregunta básica, pero en los diagnósticos cuando los socios... cuando las radios se quieren asociar a Cadero tienen que pasar una serie de requisitos y una de las preguntas básicas son estas. Bueno, ¿qué quieres hacer con la radio? ¿Cuál es tu propuesta de comunicación? ¿Cómo te ves de acá a un año? No estamos haciendo metas tan largas, pero ahí te da la proyección de tu emprendimiento. Básicamente la idea es que cada vez haya mejores propuestas radiales, no que sea una saturación del ecosistema y que no haya nada de calidad para diferenciar.
Recién hablabas de la radio más visual que auditiva. ¿Cómo es este nuevo modelo en relación con la experiencia de usuario? Bueno, tenemos un competidor muy grande, o dos en realidad, que es la misma empresa, que es Facebook e Instagram. Para la radio online esto realmente es un desafío, lo hablamos siempre entre colegas porque es muy difícil competir con una propuesta que uno puede escuchar esa radio en una aplicación o en la página de la radio cuando toda la gente está en Facebook o en Instagram. Entonces, indudablemente nos tuvimos que adaptar a esta realidad y hacer que nuestro contenido también esté en esas plataformas. Lo que tiene es otra manera de llegar. Para la gente de técnica esto también es un problema porque tienen que adaptar toda la transmisión para que se escuche con la calidad de radio en esas plataformas, y no que sea una transmisión casera como lo puede hacer cualquier persona. Si no, no estaríamos haciendo radio. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que las redes sociales son una ventana fuerte de exposición y bueno, es el momento también de apropiarse de ellas para que lleguen nuestros contenidos. El desafío es ese, que lleguen y hagan, y esas audiencias hagan algo con nuestro contenido, participen. Ellos también son activos y tienen un rol central porque no solo consumen, sino que también lo comparten. O sea, producen ese contenido, hacen una valoración, lo recomiendan, son los que mueven de alguna manera nuestros programas. La mayoría de las personas escuchan radio en dispositivos móviles, pero en el caso de la radio online, donde tenés que utilizar datos que te proporciona una compañía telefónica, ¿cómo es? Bueno, eso nosotros lo resolvemos en el espacio de Radio Trend Topic generando contenidos más breves, microprogramas de 15 minutos, media hora, donde vos te lo puedas bajar al teléfono, independientemente de los datos que tengas o no, te lo descargas en un lugar con wifi, después lo dejas almacenado ahí y lo podés escuchar en un viaje de colectivo. Hay que pensar alternativas fuera de la conectividad porque también a medida que uno va recorriendo el país se da cuenta que la conectividad no es simétrica, no es igual para todos, entonces como esta diferencia de acceso a datos hace que uno llegue al contenido y el otro no, lo tenemos que pensar los que producimos radio en estos términos. Bueno, ¿cómo puedo hacer materiales que sean más breves para que no ocupen tanto lugar en el smartphone y sean escuchables? Jessica, vos, ya que considerás tan diferentes a veces la radio online y la radio tradicional, dentro de Trending Topic, por ejemplo, ¿consideran como competencia a las radios FM? No, para nada. La verdad que no, porque la propuesta de contenido es diferente. Como decía anteriormente, no es una radio generalista, por lo tanto no tenemos nada en qué competir. Sí hay un público que todavía consume por tradición o por costumbre ese tipo de radios y está perfecto porque la idea es que todos los medios, en la historia de los medios se ha demostrado que cada medio nuevo que salió no mató a otro, sino que se superpuso y como distintas capas dentro de esa evolución, naturalmente estamos conviviendo en el mismo ecosistema. Insisto, la diferencia de las redes online es el aporte de un contenido original o de nicho que sea diferente a lo que uno puede elegir. De la misma manera que consumimos series y películas en esa plataforma que todos sabemos cuál es, pasa lo mismo con la radio. Entra a una página de una radio o una plataforma de podcast y elige qué contenido quiere escuchar en qué momento. Es exactamente el mismo comportamiento. Un término que se está utilizando mucho es un producto convergente, que es realizar un producto que tenga identidad propia en cada una de las plataformas, en dos o más. Pero en Argentina se utiliza o una radio, un programa de radio o un programa televisivo, más las redes sociales, pero se usa solamente para ventas. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta una vez que queremos encarar un producto convergente? Bueno, hay dos temas. Por un lado, la convergencia, en mi opinión, está en la mente de los consumidores, no en los dispositivos ni en las prácticas, sino simplemente que uno sabe qué es lo que está buscando y dónde lo encuentra. Y por otro lado están los principios transmedia, que en Argentina no tenemos casos, como decía anteriormente, de radios netamente transmedia donde puedan diseccionar su contenido diferenciado para cada uno de esos canales, no el mismo contenido en todos lados, sino sería multimedia. Pero sí en el exterior ya hay desarrollos importantes en este sentido. Argentina viene un poco retrasada en materia de desarrollo creativo transmedia por una cuestión básica, no por deseo ni gusto, porque los que hacemos radio nos encantan, sino porque todavía no está preparado el ecosistema publicitario para acompañar este tipo de iniciativas. Si bien es mucho más interesante a nivel experimental y demás y mucho más efectivo porque vos le estás dando a un usuario distintas entradas a un mismo tema. Piensa en una temática social que puede entrar por un documental, que se puede escuchar un programa de radio, que puedes ver una transmisión en tiempo real, en vivo, en un evento, o sea, distintas entradas al mismo tema. Para esto hay que costearlo con empresas que apoyen, anunciantes que apoyen estas iniciativas y hoy todavía las empresas en Argentina no están pensando en estos términos, vienen atrasados en materia de comunicación publicitaria. Por eso hay países como los europeos que lo tienen estudiado, certificado, probado y funciona muy bien. Así que tenemos que ponernos a
al día con estas iniciativas. Como buscamos los nichos para los públicos, digo, también deberíamos buscar estos nichos para, mira, este es mi público, este es un público determinado que yo sé que le gusta, por ejemplo, la pesca, y entonces buscar las empresas para hacer atractivo el producto, para que ellas quieran publicitar en nuestra radio o en nuestro producto. Sí, lamentablemente todavía no hay un tiempo de maduración en los anunciantes para entender que eso les genera un valor agregado a sus marcas, pensar ese tipo de proyectos. Ojalá que en el corto plazo se den cuenta o se actualicen y vean que esto es una verdadera oportunidad de acompañar proyectos creativos con principios transmedia, donde también su marca está siendo embajadora de un tema que es de interés social. Así que ese es el desafío de lo que se viene en los próximos años. Una de las cosas fundamentales es cómo medimos todo esto. Al principio hablabas un poco y hacías referencia a eso. Primero preguntarte cómo lo miden ustedes y segundo, sobre las métricas digitales, en la forma en que se mide, si es que hay libertad a la hora de medir o estamos sujetos a las grandes compañías como los buscadores, como en el caso de Google, por ejemplo, ¿no? Bueno, la buena noticia es que en las radios online podemos medir todo lo que hacemos, que a diferencia de las radios sistémicas también ese había sido un punto de inflexión. Podemos medir a través de servidores, podemos medir a través de las plataformas en las que están distribuyéndose nuestros contenidos, a través de las redes sociales, a través de las interacciones de WhatsApp, que es un canal muy efectivo de comunicación. La mala noticia es que volvemos al gigante tecnológico, que es en definitiva quien deriva el tráfico de datos. Así que de eso no vamos a estar exentos, pero sí tenemos algunos datos, más allá de lo cualitativo, que es muchísimo. Sabemos qué tipo de persona nos escucha, dónde está, qué tipo de celular o tecnología utilizó para acceder a nuestro contenido, dónde está localizado. Toda esa información blanda está, que es el perfil cualitativo de nuestro consumidor, de nuestro prosumidor. La información dura dependemos de las empresas de conectividad, por un lado, que son las que proveen el ancho de banda, y por otro lado en la plataforma, en la gran plataforma del algoritmo mágico, es donde tendríamos que pensar, bueno, si confiamos o no en esos datos, pero no deja de ser él quien lo provee. Así que, en definitiva, quien toma decisiones en compra de publicidad, por ejemplo, que sería, me imagino, una persona que quisiera saber cuáles son los datos de audiencia de una emisora, tienen que confiar en el señor que distribuye los datos que nos excede plenamente. Pero es un índice de confianza, lo mismo. Si uno entiende el contenido y quiénes siguen ese contenido, puede dimensionar esa propuesta. No vamos a la cantidad, sino a la calidad. ¿Cómo está compuesta esa audiencia? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren hacer? ¿Contacta con el perfil de mi marca o no tiene nada que ver? Si uno tiene ese muestreo, tranquilamente puede acompañar ese proyecto. Si no, si busca cantidad, estas son pequeñas minorías consumiendo contenidos. No estamos más en la era de la comunicación masiva en términos de audiencia. Algo ya nos mencionaste, pero estamos en una época donde se siguen consumiendo muchos medios tradicionales y están apareciendo nuevos medios en este ecosistema de medios. ¿Qué rol ocupa la radio online tanto en Argentina, en esta situación actual que estamos viviendo, y en el mundo, si es distinto o no? Bueno, un poco como lo comenté anteriormente, los nuevos medios en Argentina, no solo están las radios online, sino también todos los medios digitales. Estamos viendo una explosión, realmente nosotros en la Cámara notamos que mes a mes hay nuevas propuestas, gente que se inicia en el emprendimiento de las radios online. Esto es, por un lado, alentador porque vemos que hay, digamos, propuestas y distintas voces para darle color a sus proyectos. Nos preocupa su etapa de crecimiento, que pasen sus 90 días críticos para ver si están en condiciones de continuar o no. A veces se toma la decisión de dejarlo ahí, pero realmente hay propuestas de calidad muy interesantes que merecen ser conocidas no solo por los argentinos, sino también por el resto de los países. Repito, el corazón de la radio online es la producción de ese contenido y la manera de hacerlo circular. Hay cosas que están pasando muy buenas y que no tienen la visibilidad de un producto masivo, pero que está a la altura o más de un producto que ya está instalado. Así que hay que dar la oportunidad también a los que apadrinan, los anunciantes, los que todavía no están integrados netamente al concepto de los nuevos medios, que busquen esos contenidos que están ahí, que acompañen los proyectos, que los hagan crecer, porque también en un ciclo de podcast puede tener, no sé, un montón de temporadas. Uno arranca con un proyecto mínimo, decir, bueno, un ciclo son 12 episodios, listo, hago segunda temporada, tercera temporada. Se puede pensar de esa manera. ¿Y por qué crees que no tienen visibilidad esos contenidos? Y porque estamos en una era donde la sobreinformación invadió todo. Estamos todo el día contaminados con datos, con información. Necesitamos ser relevantes y pertinentes para que ese contenido se destaque dentro de esa marea de información.
ese es un desafío muy importante, no solo para las radios, sino para todos los que trabajan en comunicación. Jessica, y vos hablabas de darle importancia a los anunciantes. Hay ciertos comunicólogos que al hablar del futuro de una radio online, de productos online, hablan de que tal vez los anunciantes empiecen a quedar en segundo plano y el futuro sean las suscripciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son modelos diferentes. Yo lo que hacía referencia con respecto a los anunciantes es que todavía no están maduros para acompañar proyectos transmedia puntualmente, que es lo más innovador que nosotros estamos viendo en estos tiempos. La suscripción en el modelo que ya conocemos de Internet funciona hasta ahí. Nuestra idea es abrir los contenidos, no limitarlos a una suscripción. Si no sería como muy aburrido que eso ocurra, porque sería limitarnos en vez de expandirnos, que ese es el propósito de las propuestas de radios online. Tal cual. Y me quedo con muchas frases de las que has dicho, pero también me interesa mucho tu opinión, ya que tenés tanta experiencia en radio y hablábamos de este ecosistema de medios. Hay gente que sostiene que tal vez en un futuro la radio tradicional pueda llegar a ser únicamente musical. De hecho, ha pasado hace poco con una radio muy conocida que se transforma a algo meramente musical y los contenidos de nicho van a estar de manera online. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto? No, para mí la radio tiene que seguir siendo, cambien las tecnologías y los soportes, tiene que seguir siendo una persona contactando o un grupo de personas teniendo una propuesta de comunicación para contactar esas audiencias. Una propuesta musical, hoy tenemos plataformas que ya nos resuelven eso, no agrega valor, no es motivo suficiente para decirse que eso es una radio. El apagón tecnológico también ya en los países nórdicos está aplicado. Hay toda una tendencia mundial ya que la radio va a ir hacia lo digital. Será una cuestión de adaptación más temprano o tarde, pero va por ahí. La propuesta siempre tiene que ver con un mensaje para compartir con una audiencia. Así que larga vida a la radio, no solo que no me parece que ese modelo vaya a funcionar. Bien. Para finalizar, tengo que preguntarte, para vos, ¿el futuro de todos los contenidos es sí o sí convergente? Para mí sí. Netamente. Excelente. Bueno, muchas gracias Jessica por venir. Absolutamente increíble toda la experiencia que tenés en cuanto a la radio online, a la convergencia, a la comunicación. Te agradecemos mucho por venir a Visión Extra y nosotros nos encontramos en la próxima edición.